Hola a todos y bienvenidos al tercer vídeo de química del canal. Hoy vamos a hablar sobre el tema de termoquímica y luego aplicaremos bastante de las cosas que vamos a ver hoy en los ejercicios, boletines de los vídeos que vendrán después. Entonces, para empezar, tenemos que hablar de lo primero de todo, la energía interna, a la que vamos a llamar U. ¿Y cómo lo vamos a definir? Pues será la suma de las energías de todas sus partículas. Solamente dependen de la temperatura. Los cambios de energía interna pueden ser en forma de calor o en forma de trabajo. Por tanto, nuestra U, o nuestra delta de U más bien, será la suma de calor más trabajo. Primero, el calor va a ser la energía que se intercambia entre un sistema y sus alrededores, como resultado de una diferencia de temperaturas. Vemos que en el dibujo nuestra sección roja intercambia calor con la sección azul y que son temperaturas totalmente diferentes. Y el trabajo, en este caso, el trabajo asociado a las reacciones químicas en fase gas, va a ser el trabajo de presión y volumen. Aquí vemos pues, un volumen inicial con una presión de 2,4 atmósferas, lo vamos a rebajar a 1,3 atmósferas y tendríamos un volumen final. La delta de volumen será la diferencia entre ambas. Entonces, hablado ya de esto, entraremos en el primer principio de la termodinámica. ¿Y qué nos cuenta este principio? Bueno, veríamos que la delta de la energía interna va a ser la delta del calor más la delta del trabajo. Si esta cuenta nos sale mayor que 0, significa que la energía es ganada por el sistema. Si nos sale menor que 0, significa que cedemos al entorno energía. En paréntesis, en un sistema aislado no existe intercambio de calor, por tanto nuestra delta va a ser 0. A mayores de esto, también tendríamos que la energía interna, en función de estado, solo depende de los valores iniciales y finales. Es independiente del camino recorrido. El criterio de signos. Dada nuestra delta de energía, siendo la delta de calor menos la delta de trabajo, tendríamos que si el calor es mayor que 0, el calor es absorbido por el sistema. Si es menor que 0, se cede. Sin embargo, el trabajo, cuando es mayor que 0, significa que es realizado por el sistema, lo que viene siendo absorbe calor, pero el trabajo no se puede absorber, se realiza. Entonces, un trabajo mayor que 0 es realizado por el sistema y uno menor que 0 se realiza sobre el sistema. Una vez visto esto, tenemos que hablar ahora de la conservación de la energía. ¿Por qué? ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues en las interacciones entre un sistema y los alrededores, la energía total siempre va a permanecer constante. ¿Vemos? El dibujo lo indica. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que aclarar aquí 3 puntos. La capacidad calorífica molar, que va a ser la cantidad de calor necesaria para que exista un incremento de temperatura de 1 grado en un mol de sustancia. También hablaremos de la capacidad calorífica específica, la C, importantísima en nuestras fórmulas, lo vamos a ver ahora. Es la cantidad de calor necesaria para que exista un incremento de temperatura de 1 grado en 1 gramo de sustancia. La capacidad calorífica molar es en 1 mol de sustancia, la calorífica específica es en 1 gramo de sustancia. Y entonces, ¿esto qué nos trae? Nos trae la capacidad calorífica, que va a ser la masa por la capacidad calorífica específica, la CE. Lo vamos a ver en nuestros ejercicios, en los vídeos donde donde usaremos esta fórmula, porque al fin y al cabo es un dato que te suelen dar o que te suelen pedir. Entonces, suele caer esa pregunta, ¿no? ¿Y qué tendríamos? Bueno, pues la fórmula un poco más desarrollada, y es que el calor sería la masa por el calor específico por la delta de temperatura, o, como hemos visto, la masa por calor específico va a ser la capacidad calorífica. En otras palabras, sería calor igual a capacidad calorífica por diferencia de temperatura. Después de haber tocado esto, entramos en el calor de reacción, la entalpía, la H. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues el calor a volumen constante, es decir, trabajo cero, tiene una diferencia de energía interna que va a ser calor del volumen. Y el calor a una presión constante nos va a dar la diferencia de H, la entalpía. ¿Cómo la vamos a tratar? La entalpía es una función de estado, que es lo que hablábamos antes. Es directamente proporcional a la cantidad de sustancia. Cambio de signo si se invierte el sentido, es decir, esa cuenta que veis arriba, si le damos la vuelta, vamos a ponerle un negativo a nuestra diferencia de entalpía. Y los métodos para la determinación del calor de reacción son calorímetro sencillo, es decir, presión constante, lo que vimos arriba, en un sistema aislado, o bomba calorimétrica, volumen constante en un sistema aislado. Si el resultado de esto
nos da mayor que 0, vamos a decir que es endotérmica. Y si es menor que 0, es exotérmica, ¿vale? Mayor que 0, endo, menor que 0, exo. Hablando de esto, tendríamos la entalpía estándar de reacción, y sería la variación de entalpía en una reacción producida a condiciones estándar, 25 grados y una atmósfera. La fórmula sería así: la entalpía estándar de reacción es lo mismo que el sumatorio de productos menos el de reactivos, y con esto ya terminaríamos el primer principio de la termodinámica. Lo vamos a tratar más y mejor en ejercicios porque es mucho más fácil de ver que lo que estamos viendo ahora, pero este par de definiciones nos sirve para cuando hagamos al final de todos los vídeos de teoría, los vídeos sobre preguntas sobre teoría, ahí es donde vamos a necesitar esta información. Entonces, ahora la tratamos, pero es mucho más importante en ejercicios, sin duda alguna. La ley de Hess. Esto no es muy complicado. Simplemente es un proceso que transcurre en varias etapas, donde la delta de H, es decir, la entalpía del proceso global, es la suma de las entalpías de cada etapa. Vamos a verlo con un ejemplito pequeñito y luego lo veremos en el boletín 3. Entonces, a partir de los datos de abajo, calcula la variación de entalpía de la siguiente reacción. Nos dan esto. Esta es la reacción que queremos obtener y esta sería la entalpía que queremos saber, ¿no? Por tanto, la delta de combustión, la entalpía de combustión, sería esta guardada, la de formación esta guardada y la de otra formación esta guardada. Fijaros que cada uno tiene un elemento distinto. Uno es de C3H8, uno es de CO2 y el otro es de H2O. Si lo que queremos obtener es 3C más 4H2 es igual a C3H8, tenemos que conseguir mandar a la derecha el C3H8 con elementos que tachen todo lo que no sean carbono e hidrógeno de la parte izquierda. Por tanto, nos han dado tres datos. Podemos hallarlos. Si nos han dado la C3H8 y nos han dicho que es combustión, vamos a tener que sumar un O2 y nos va a resultar un H2O. Por tanto, equilibramos y tendríamos en verde la reacción que obtenemos en cada caso, en amarillo su equilibrio, su ajuste, y en verde oscuro el número por el que hay que multiplicar. ¿Por qué? Mira, nos dicen que hay formación tanto de H2O como de CO2. Nos dice que hay combustión en el C3H8. Vale. Entonces lo que hemos hecho es mandar el C3H8, como dije antes, a la parte derecha, a la parte de productos. Y tenemos que conseguir tener 3 carbonos y 4 hidrógenos en la parte izquierda. Por tanto hay que multiplicar toda la reacción por 3 y toda la reacción por 4. Esto nos darían 3 reacciones diferentes, completamente diferentes a lo de antes. Si os fijáis, las entalpías están cambiadas de signo, como dijimos en la teoría. Y entonces, al sumar todo, tendríamos en la parte izquierda la suma de todas las guardadas que están en la parte de reactivos de las 3 reacciones, en la parte derecha todas las guardadas de la parte de productos de las 3 reacciones, y como son iguales en un lado y en otro varios de esos compuestos, podemos tacharlos, resultándonos 3C más 4H2 es igual a C3H8, que es lo que nos pedían, y por tanto su entalpía va a ser la suma de las 3, como dice la definición. Entonces vamos a sumar 2219,9 menos 1180,5 menos 1143,2, resultándonos menos 103,8. El segundo principio de la termodinámica. ¿Y qué nos cuentan? Bueno, esto es un poco más coñazo que el primero, porque nos dice que todos los sistemas tienden al desorden. Es una ley natural del universo. Por ello, algunas reacciones se producen espontáneamente en un sentido, es decir, a la derecha. Así que para realizarlas en el sentido contrario es necesario, entre comillas, forzarlas, ¿no? Vemos en las imágenes un poco más gráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer todo esto? Vale, definimos entonces una nueva función de estado. Si antes teníamos la entalpía, ahora presentamos a la entropía, que va a ser una S, que refleja el desorden y la aleatoriedad del movimiento molecular. En todo sistema de equilibrio, la entropía del universo es constante. Todo proceso irreversible, es decir, que es espontáneo, la S del universo aumenta, la entropía del universo aumenta, y a mayor entropía, mayor desorden en su naturaleza. Los estados de la materia con mayor entropía son los gases, líquidos, y luego ya por último los sólidos. Orden, gases, líquidos, sólidos. Y por último la entropía estándar. Si antes hablábamos de la entalpía en condiciones estándar, ahora tenemos que hablar de la entropía estándar. La variación de entropía en una reacción producida en condiciones estándar, como dijimos antes, 25 grados y una atmósfera. Se representaría así, igual que antes, el sumatorio de productos menos el de reactivos. Así que para terminar el tema vamos a dejar dos detalles importantes. Un aviso, que va a salir en rojo, y es que la variación de energía interna identifica los cambios permitidos, mientras que la de entropía identifica cuáles son espontáneos.
Habiendo visto todo esto hasta aquí, vamos a ver la energía libre de Gibbs, que compara ambas diferencias, ¿no? La entropía y la de entalpía, que nos comenta que toda reacción química implica un cambio energético. Si la energía está asociada a la formación o ruptura de enlaces, será la entalpía. Si está asociada a la organización del sistema, será la entropía. Os dejo aquí una tablita y su fórmula. Entonces, la energía libre estándar será la variación de energía libre en una reacción producida en condiciones estándar, ¿no? Como hemos dicho. Y aquí tenemos una tabla para ver los signos. Si nuestra entalpía es negativa, pero la entropía es positiva, la reacción es espontánea en todas las temperaturas. Si ambas son negativas, solo en las bajas. Si ambas son positivas, solo en las altas. Y si solo es positiva la entalpía, la reacción espontánea no será en ninguna temperatura. Entonces, habiendo visto esto, ya podemos, o ya estamos preparados para tocar el tema 3 en boletín o los ejercicios de tema 3 y de estas cosas que hemos visto hoy. Gracias por ver el vídeo y un saludo.